Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre un tema muy interesante que es la filosofía de la autoconciencia. El conocimiento sobre sí mismo ha sido a lo largo del tiempo un tema muy importante en el desarrollo de la filosofía. De hecho, ha sido un tema central. En los diálogos de Platón, por ejemplo, encontramos la famosa frase «Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses», que es muy conocida como en relación a la vida de Sócrates, pero en realidad fue difundida con los diálogos de Platón. Sabemos que Sócrates no escribió nada, entonces tenemos pocos datos realmente acerca de su vida. Todos son en relación a otras personas que hablan de Sócrates, pero Sócrates no dejó nada escrito. Aún así, tenemos esta frase en los diálogos de Platón y hace referencia a esta cuestión mística de autoconocimiento para conocer el universo. El primer paso de la mística para llegar al conocimiento del cosmos siempre ha sido un conocimiento interno, un conocimiento interior. En la época de Sócrates y de Platón, un tiempo muy importante porque se inaugura el pensamiento ético, o sea, el pensamiento sobre las inquietudes del hombre y su actuar en el mundo. En este contexto se desarrolla el método de la mayéutica como un medio a partir del cual conocer nuestro desconocimiento, aunque suena un poco extraño, conocer lo que no sabemos del mundo y llegar a aproximarnos por medio del diálogo cada vez a un conocimiento más correcto acerca de la realidad. La mayéutica consiste en hacer múltiples preguntas a la persona acerca de qué considera que es el bien, qué considera que es el mal, qué considera que es la libertad y diferentes inquietudes típicamente humanas. El método lo que provoca es que la persona, al cuestionarse sobre sus propios valores y sobre sus propios principios que condicionan su actuar en el mundo, entre en un estado cada vez más puro de sabiduría y por lo tanto su actuar sea mucho más ético. La mayéutica es un tanto una especie de parto del conocimiento que ya tenemos en nuestro interior, pero a través del diálogo lo vamos puliendo. Entonces la mayéutica hace que el conocimiento florezca de tu interior, un conocimiento que ya traías desde antes, porque Platón consideraba que realmente lo que tenías que hacer para llegar al conocimiento era una especie de ejercicio de remembranza. Igualmente, Platón hace varios estudios sobre el alma humana, un tanto en un ejercicio propiamente de autoconocimiento de la naturaleza del ser humano, y hace una división tripartita del alma. Tenemos el alma racional, que es inmortal e inteligente, es la razón prácticamente, y lo que nos lleva a la sabiduría. Por otro lado, tenemos el alma irascible, que es fuente de las pasiones, es de donde vienen las emociones y de donde surgen todas aquellas que es el motor de nuestras acciones en el mundo. Tenemos también el alma concupiscible, que es la que tiene las experiencias sensibles, los apetitos y los deseos, y para dominarla tenemos que llegar a la templanza. En este periodo de la filosofía, el conocimiento acerca del alma humana y la naturaleza humana era central, al igual que conocer los principios que van a permitirnos actuar de forma correcta en el mundo, actuar de forma correcta en la sociedad y en el contexto en el que estamos. Vamos a repasar un poco acerca de algunos filósofos que hablan del ser humano de una forma muy particular. Y vamos también a tratar una problemática muy importante acerca del yo, del individuo, del sujeto, que se encuentra en discusión. Con esto me refiero a dos planteamientos distintos. El primero es que el individuo por sí mismo tiene la capacidad de autodeterminarse y de construirse a sí mismo, es decir, la esencia del individuo viene de sí mismo y proviene de su propio interior. La otra posibilidad es que realmente tengamos muy poca influencia sobre nosotros mismos y que, por el contrario, nuestro contexto cultural, nuestro contexto social, incluso nuestro inconsciente sean algunas cosas que nos impiden tener ese autodominio, poseernos a nosotros mismos, y que somos un mero resultado de un contexto y un mero resultado de factores que no se encuentran en nuestro rango de influencia. Vamos a hablar un poco del Renacimiento, por ejemplo, que a mí me parece una parada interesante que hacer en relación al pensamiento del individuo. Hay que recordar que en el Renacimiento, al igual que en la época clásica griega, aunque haya cientos y cientos de años de diferencia, se encuentra un despertar de la misma inquietud. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo se puede comportar en el mundo? ¿Quién soy yo? Y existe una inquietud muy grande acerca de cuestiones éticas. Revive la ética
como principal preocupación. En este periodo del Renacimiento, la preocupación está en el ser humano como creación divina. Hay que recordar que todavía seguimos en un contexto bastante religioso. Tenemos, por ejemplo, el texto de Pico de la Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre. Y ahí en este texto plantea que el ser humano es el único animal, el único ser en el cosmos capaz de autodeterminarse y de influir en su propia naturaleza. Lo plantea como la cúspide de la creación porque él puede decidir si ser alguien aborrecible o alguien admirable, puede decidir si ser destructor o ser creador, o sea, tiene la capacidad de realmente, como un lienzo en blanco donde se escribe a sí mismo lo que quiere hacer y cómo quiere actuar en el mundo. Tiene una pizca de Dios o de divinidad al poder ser el que se moldea a sí mismo, el que se crea, el que es creativo con su existencia para transformarla como él quiere. Por otro lado, tiempo después, en el siglo XVII, tenemos al filósofo Descartes, que tiene un libro llamado El discurso del método. Ahí habla sobre que el inicio de la filosofía tiene que ser a través de la duda, una duda esencial de la existencia de todo. Que, por ejemplo, en los sueños, nosotros vivimos nuestra experiencia sensible, o sea, nuestra experiencia, lo que tocamos, lo que olemos, como si fuera real, y cuando despertamos nos damos cuenta de que no lo es. ¿Cómo sabemos que, digamos, en esta pregunta como muy hipotética, que algún día vamos a despertar de esta realidad dándonos cuenta de que esto era una simple ilusión? Entonces, todo parte de esta duda esencial, esta duda de todo lo que existe, que incluso nos lleva a dudar de nosotros mismos. Entonces está la frase famosa de este personaje que es pienso, luego existo, no como un acto consecutivo. No es tanto algo consecutivo, es así como que sea la consecuencia, ¿no? Pensar de existir, sino más bien es un por lo tanto, ¿no? Y esto es muy interesante, esta reflexión es muy interesante porque pone la primera certeza en una autoconciencia, o sea, la primera certeza es que existo. Esto pone al individuo como un centro, no solo de una reflexión ética, sino igualmente de una reflexión epistemológica. Podemos conocer el mundo a través de nuestro pensamiento. Descartes va a tener muchísima influencia en la filosofía del siglo XX. Tenemos la fenomenología, por ejemplo, que está ligada al pensamiento de Descartes. El filósofo Husserl, que fue el padre de la fenomenología, toma muy en cuenta la afirmación de Descartes, esta duda inicial o esta duda esencial del mundo, y que por lo tanto solo nos queda nuestra experiencia mental, solo nos queda el pensamiento como aquella fuente, digamos, de verdad. Nosotros podemos dudar de la realidad, pero no podemos dudar del pensamiento, porque la duda ya es parte del pensamiento. Entonces desarrolla esta corriente llamada fenomenología, que tanta influencia va a tener en la filosofía posterior, en el existencialismo, por ejemplo. A pesar de que el existencialismo ya tenía muchísimas antecedentes, como Schopenhauer, Kierkegaard, del siglo XIX, tenemos que en la fenomenología va a encontrar bastante apoyo y van a surgir existencialistas como tal, entre los cuales destaca Sartre, que en su texto El ser y la nada habla de que el ser humano es simplemente un proyecto, está vacío y sus acciones van escribiendo encima, digamos, de su esencia, como que las acciones se van escribiendo, pero el ser humano no tiene una esencia en sí, o sea, no es una cuestión como lo comentaba Platón, y que era lo que comentábamos, que el ser humano ya cuenta con una esencia y un conocimiento que está ya dentro de él y que tiene que buscar a través de preguntas, sino, si se fijan, aquí más bien está la noción de que el ser humano es una hoja en blanco que recibe la experiencia del mundo y que después decide qué hacer a través de esa experiencia. Aquí es muy importante la libertad, porque la libertad es lo que nos va a permitir tomar aquellas decisiones, pero no seríamos libres si dentro de nosotros ya tuviéramos algo que nos atara, ¿no? Unas ideas preconcebidas, como en el caso de Platón, o algo que tuviéramos ya dentro. Entonces, Sartre tiene una frase bastante ilustrativa de este punto. Esto quiere decir que el ser, o sea, el yo, está antes de la esencia, porque son nuestras acciones las que van a construir la esencia. Entonces plantea justamente al individuo como una hoja en blanco, como algo que construye su experiencia con completa libertad a través de sus acciones. Entonces ahí vemos como una idea de que no es tanto una forma de autoconocerse como algo que está preconcebido, sino de construirse, de elaborarse a uno mismo por medio de cómo va a actuar en el mundo, en esta abismal libertad, y que muchas veces esa libertad es angustiosa, porque al tener tantas posibilidades de ser,
haciendo eco. Por ejemplo, a mí me recuerda bastante a la filosofía de Pico de la Mirandola, para que vean que todo tiene un antecedente, ¿no? A pesar de que es el Renacimiento y estamos hablando después del siglo XX, pues vemos que hay un mundo de diferencia, pero vemos cómo las ideas se retoman, cómo nada aparece así de la nada, de forma espontánea, todo tiene un seguimiento y las épocas cambian, pero hay ideas que sobreviven, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante cómo plantea Sartre esta idea acerca de la completa libertad del hombre de autodeterminarse. Esta es la postura del existencialismo, que es una propuesta de un ser humano en completa libertad y en completa responsabilidad de sus acciones. Y es ahí donde viene su desesperación y viene como esa sensación de vértigo, ¿no? Al enfrentarnos a ese mundo de posibilidades que existen. Bueno, vamos a regresar un poco al pasado porque quiero contrastar esta idea de Sartre con otra idea anterior, por ejemplo, del filósofo Schopenhauer. Quiero plantearlo así para que ustedes mismos vean la discusión que hay en torno al ser del ser humano, el ser interior, quién soy yo, ¿no? Por un lado tenemos Sartre que nos dice, y este Pico de la Mirandola que nos dice, bueno, es que somos una hoja en blanco prácticamente para escribir en nosotros mismos las acciones y para construir nuestra propia esencia, casi como un acto de un creador, ¿no? De un Dios que se crea a sí mismo, ¿no? Pero lo digo casi porque es una cuestión metafórica, ¿no? Pico de la Mirandola lo plantea así, es que Dios le dio al hombre esa cualidad creativa, esa cualidad de poder ser lo que él quiere. Vemos cómo es la misma idea, cómo somos una hoja en blanco. Y por otro lado, filósofos como Schopenhauer dice que más bien estamos atados en el mundo. O sea, no es tanto que seamos completamente libres, sino ya existe una cuestión metafísica que nos mantiene atados en el mundo. Para aclarar un poco, la metafísica no es que sea algo mágico o algo así, sino la metafísica como una rama de la filosofía es lo que fundamenta. Digamos que la realidad es un edificio y la metafísica sería el plano con el que se construyó o la base de este edificio, como ustedes lo quieran ver, pero es lo que permite que exista lo demás, ¿no? Por ejemplo, para que exista un cuadro al óleo, primero tienen que existir los óleos y primero deben de existir los pigmentos y así sucesivamente. Bueno, entonces para Schopenhauer, para que exista el mundo como lo conocemos, lo primero que debe de existir es la voluntad. La voluntad no entendida necesariamente solamente con una voluntad humana, sino una voluntad que gobierne el mundo y que se encuentra en todo, en los animales, tiene la voluntad de sobrevivir, incluso la misma materia tiene la voluntad de volverse vida, ¿no? O sea, como una voluntad metafísica, la podríamos llamarla así. En ese sentido, la idea de Schopenhauer del ser humano y del ser interior es algo que ya se encuentra gobernado por esa voluntad previa, por lo tanto vamos a estar encadenados al ser y al querer y al desear. Todo el tiempo vamos a estar deseando cosas nuevas y no importa lo que tengamos, vamos a desear más y más y más. Esto explicaría bastante bien, por ejemplo, el consumismo actual, que bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos, pero ya queremos comprar la nueva cosa, ya queremos... Bueno, Schopenhauer ya estaba planteando esta problemática del deseo, que es como beber agua salada, que tú la bebes y siempre vas a querer beber más y más. Entonces es esta idea de que ya en sí el ser humano no puede escribirse a sí mismo por completo porque siempre va a estar atado a una voluntad metafísica que ya está antes de su existencia, de su propia existencia. Entonces ya ahí vemos que el ser humano ya tiene una inscripción. También, por ejemplo, vimos en Platón que ya tenía algo en sí mismo, que en este sentido son las ideas puras que vienen del topos uranos. Entonces, bueno, aquí podemos decir, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Estamos en blanco o sí tenemos información? Surge la psicología como tal, va a plantear otras perspectivas acerca del ser humano. Por ejemplo, tenemos la obra de Freud, que fue un personaje muy importante que desarrolló la idea del inconsciente, que muchos dicen que ya estaba desarrollada antes en Schopenhauer, por esto de la voluntad, por esto de algo, una fuerza que está ya detrás de nosotros y que no podemos controlar a través de la razón, es algo que ya tenemos en nosotros desde antes, ¿no? Entonces Schopenhauer ya tenía esa pequeña semilla, ¿no? Que se va a desarrollar después, ¿no? O sea, no es que Freud le copiara a él, porque no es tanto así, Freud lo desarrolló de otra manera, completamente distinta, pero vemos cómo todas las ideas se van ligando, todas las ideas como que tienen ahí como un antecedente, tienen algo, ¿no? Vemos cómo todo está ligado en la historia y es muy difícil encontrar algo como aislado. A esta persona se le ocurrió esta idea que a nadie se le había ocurrido. Entonces, en los trabajos de Freud, curiosamente, regresamos a la idea de que el ser humano no está vacío de por sí y no puede crearse y autodeterminarse completamente a través de la simple conciencia,
Ya tenemos fuerzas en nuestro interior, fuerzas vitales, fuerzas incluso que vienen desde la naturaleza, desde nuestra naturaleza humana, que son fuerzas que van a determinar nuestro comportamiento en el mundo. Incluso estas fuerzas muchas veces no pueden pasar directamente a la conciencia por muchas barreras que nosotros tenemos. Entonces imagínense la postura que aquí se plantea del ser humano, que se encuentra ligado a ciertas pasiones, a ciertas pulsiones, más bien como lo plantea él, que van a determinar su comportamiento. Va a dividir la psique en 3 partes, que es el ello, que el ello se compone justamente de estas pulsiones, de estas primeras fuerzas. Después se encuentra el yo y por otro lado el superyo. El superyo va a ser todas aquellas valores morales, aquel contexto social que va a servir como una especie de válvula que va a impedir que el ello se escape de por sí, porque en el ello van a estar depositados muchas cosas, muchas veces que no pueden coexistir en sociedad, o sea, que los sellos, digamos, no pueden coexistir muy bien en sociedad, entonces se hace, digamos, se trabaja, digamos, en sociedad ya ciertos valores que van a poner como un freno, ¿no? a esa bestia desbocada que llevamos dentro de un montón de pasiones y de pulsiones, y entonces se pone un freno. Eso es a partir de la educación, a partir de los valores sociales, a través de los valores morales, del gobierno y de muchas instituciones que van a dar como resultado una idea que vamos a tener internalizada acerca de cómo debemos ser, el deber ser. Entonces esto es el superyo. Por otro lado, el yo lo dejé al final porque el yo va a ser como un punto medio entre esas cosas. El yo va a ser un tanto un intermediario porque va a ser la parte adaptativa. Podemos ver que la noción del ser humano es completamente distinta, ya tiene un contenido previo, ya tiene incluso cosas que no puede conocer, entonces ya se pone una barrera en nuestro propio autoconocimiento, ¿no? Que puede, a través de la terapia, a través de un trabajo interno, cada vez haciéndose más suave, ¿no? Esa barrera cada vez podemos comprender más cosas y más cosas de nuestro actuar, pero muchas veces sin ayuda de un terapeuta o muchas veces por nosotros mismos es muy difícil que encontremos explicación a ciertas acciones que tomamos que no sabemos por qué actuamos de esa manera. Entonces, si se fijan, pasamos de una noción del ser humano como un ser completamente libre, autodeterminado, que puede controlarse y gobernarse a sí mismo, a un ser humano que está un poco determinado no solo por su entorno y su cultura, como vamos a ver, sino también por una parte interna que no puede conocer. Hace mucho tiempo, regresando un poco al pasado para poner en contraste estas cuestiones de Freud, vamos a hablar un poco de los estoicos, que hablan de que ellos lo que querían, los estoicos, los filósofos estoicos, era llegar a un dominio de uno mismo, llegar a un dominio de las pasiones a través de la razón. Esta parte racional de la mente iba a poder gobernar, iba a poder autogobernar el cuerpo, iba a lograr así tener un mayor control. Pero vemos ya que en estas teorías del inconsciente y todo esto cada vez se vuelve más difícil porque vemos que tenemos una barrera que nos impide como un punto ciego que nos impide ver lo que hay dentro de nosotros para poder autodeterminarnos y gobernarnos a nosotros mismos. Entonces aquí está esta discusión. Posteriormente tenemos el estructuralismo, que va a ser una corriente, un método de estudio fundamental en el desarrollo del pensamiento contemporáneo y del desarrollo de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la filosofía, y va a ser algo bastante influyente. Y en el estructuralismo ya se entiende todo como un conjunto de estructuras totales. El estructuralismo, una de las inquietudes más fuertes que tiene es el lenguaje. El lenguaje va a ser un tema central. Pues el lenguaje ya es una estructura previa que cuando tú naces, digamos, la aprendes, pero esto también va a moldear tu pensamiento, ¿no? Porque no puedes pensar fuera del lenguaje, ¿no? Entonces ya existe una estructura previa que va a determinar la forma en la que tú piensas, va a haber una estructura también en tu cultura. Tenemos, por ejemplo, filósofos como Foucault, que van a tratar este tema, van a tratar a la sociedad como una estructura, como una gran estructura, en la cual van a existir diferentes paradigmas, diferentes significados y diferente forma de pensar la realidad. De hecho, en su texto Palabras y las cosas, él plantea justamente que a lo largo del tiempo, en diferentes etapas de la historia, ha habido diferentes tipos de cimientos a través de los cuales se ha fundamentado el conocimiento. A estos cimientos les llama episteme.
Tenemos, por ejemplo, la episteme de la semejanza en el Renacimiento y en el periodo medieval, la episteme de la representación en la época clásica, que sería el siglo XVII, y la episteme del análisis. Para dejarlo un poco más claro, sería aquello que permite que nosotros ordenemos el mundo. Bajo qué criterios de verdad podemos ordenar el mundo, bajo qué criterios de lo que existe, lo que no existe, de lo que es real, de lo que es irreal. Y esto ya está preestablecido. Cuando nacemos ya tenemos, digamos, ese condicionamiento. Entonces ya aquí, para este punto, vemos cómo estamos atados por todas partes, ¿no? ¿Dónde queda esa libertad que se plantea del ser humano de autodeterminarse, de hacer su libertad de actuar, ¿no? Siento que, bueno, tenemos por dentro el inconsciente y por fuera tenemos una serie de instituciones, una serie de paradigmas ya preestablecidos, ya preestructurados, que también son fundamentales en nuestra definición. Entonces, ¿dónde queda esa libertad? Pues aquí lo dejo a su libre consideración para que ustedes se pregunten hasta dónde estoy yo y hasta dónde está aquellas fuerzas que no dependen de mí, ¿no? ¿Dónde está mi autodeterminación? Me gustaría que comentaran y dejaran en comentarios sus opiniones, quiénes somos, podemos conocernos, podemos autodeterminarnos, podemos autocrearnos como filósofos como Sartre o como Pico de la Mirandola, podemos autodeterminarnos a nosotros mismos. Lo dejo como una pregunta abierta y espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, no olviden compartir a todas las personas que creen que se les podría hacer interesante el tema. Muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente video.